queridos amigos, una feliz tarde. Bueno, yo como siempre, cuando arranco un día, después de que me organizo, me pongo ahí medio presentable, siempre uso todo mi equipo de terapia, como son las cinturillas. Ahora les voy a mostrar las rodilleras, las pesas, los braces, mejor dicho, todo el combo completo. Bueno, bienvenidos a mi canal. No sé, para las personas que de pronto apenas me están empezando a ver en mis videos, yo tuve una lesión medular, me caí y me quebré 2 vértebras. No solamente fue 2 vértebras, sino que me lesioné la médula espinal. Como consecuencia, pues no pude volver a mover nada de mi cintura para abajo. Perdí casi el 60% de mis músculos. Fue una pesadilla. Así que mi diagnóstico fue, mi veredicto fue el que me dieron los médicos, lo que iba a pasar a futuro, que yo nunca volvería a ponerme de pie y que obviamente pues mucho menos iba a volver a caminar. Y aquí estoy. ¿De qué se trata este canal? Se trata precisamente de qué cosas me ayudaron a mí para levantarme de una silla de ruedas y es lo que yo deseo compartir con las personas. No es nada diferente que los demás no nos hayan enseñado ni nos hayan mostrado, pero nunca está de más recordar esas cositas que a veces parecen pequeñas, pero que hacen del resultado un éxito. Esta, por ejemplo, esta es una cinturilla que me gusta mucho usar cuando voy a hacer mis ejercicios. ¿Por qué? Porque ella básicamente me toma la parte del core, o sea, de los músculos del abdomen, los oblicuos y los músculos de la espalda, porque esos músculos, cuando hemos tenido una lesión medular, son los que necesitamos fortalecer dentro de mucho, es lo primero pues, para poder mover el resto del cuerpo. Entonces yo les voy a mostrar, simulando pues aquí en mi asientico, como si fuera una silla de ruedas, cómo lo hacía yo cuando estaba apenas sentada, pues que no podía ni siquiera levantarme, para que ustedes también lo puedan hacer. La parte de la espalda es importantísimo, pero es que es súper importante pues también fortalecerla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en una silla de ruedas y no podemos mover nada de cintura para abajo, pues tenemos que trabajar todo lo de acá arriba, brazos, espalda y, como les mencionaba, la parte del core, que es la parte que nos está sosteniendo y es la que nos ayuda con todos los músculos funcionando a mover los brazos y a mover nuestras piernas y poder caminar y poder sostenernos pues y llegar hasta donde yo he podido lograr hasta ahora. Todavía obviamente tengo mucho trabajo, mucho camino que recorrer, pero créanme, ha sido un éxito para mí, grandísimo, y enfatizo mucho eso porque debido precisamente al veredicto pues que me habían dado de no volverme a parar y al de ahora estar de pie, es un éxito. Y el tener una vida independiente, que eso es otra cosita que les quiero recordar a todos los que tienen una vida más bien sana, que no han pasado de pronto por esto y que a veces damos por sentados cosas pequeñas, pero que son las que hacen las grandes diferencias. Así que bueno, quédate conmigo y ya te voy a mostrar qué ejercicios pueden hacer las personas que están en una silla de ruedas o que apenas están empezándose a levantar como yo. Así que bueno, nos vemos. Bueno, imaginémonos que esta silla en la que yo estoy, ay, Dachito, ya va a empezar Dash, es la silla de ruedas, ¿sí? O cualquier silla que usted, con ayuda de alguien, pueda usted pasarse, trasladarse. Entonces, la idea es que como empecé yo obviamente no podía mover nada de cintura para abajo, o sea, absolutamente nada. O sea, si yo me sentaba parecía como un muñequito, o sea, así que ya se iba como a caer, literal, porque los músculos del core, mis abdominales y mis músculos de la parte lumbar
pues estaban totalmente muertos, estaban durmiendo más bien. Entonces, ¿qué pasó? Como no tenía apoyo allí, pues se necesita un apoyo extra, como son estas cinturillas, ¿sí? Entonces, si usted puede conseguirse, perdón, una cinturilla o una faja que le abarque solamente la parte del core, maravilloso, porque ahí sentimos qué es lo que vamos a trabajar hoy. O sea, ahí nos vamos a concentrar solamente en esta área. Si de pronto usted no tiene facilidades de comprarse una cinturilla de estas, esas vendas, esos vendajes que se usan pues para cubrir una herida o cuando tenemos un músculo lesionado, esas mismas bandas se puede poner usted alrededor, o simplemente una sábana, puede cortar un pedazo de sábana así a lo largo y que alguien le haga una pequeña presión. Estas vienen obviamente hechas ergonómicamente, pues para que se adapte a la figura de cada persona y con varillas en sus respectivas áreas. Pero si vamos a hacer algo así en casa, pues que sea más o menos apretadito, ¿sí? Más o menos apretadito, pero la idea es que se sienta un poquito de soporte, que usted sienta la diferencia. O sea, que usted diga, sí, esto me ayuda, ahí yo puedo ponerme más fuerte. No se vayan a reír de de mi material didáctico. Bueno, para hacer algunos ejercicios que les voy a mostrar, ustedes pueden usar esto, un palito de escoba o de lo que sea que se la puedan sacar, ¿sí? Esta partecita es muy importante, porque aunque los ejercicios que voy a mostrarles yo a ustedes puedan parecer como, ay, ¿eso qué te va a servir? Sí sirven, son el comienzo de una buena recuperación. Así que bueno, este palito, si usted es de las personas que no ha tenido una lesión medular completa, o sea que puede mover de cintura para arriba, usted puede simplemente llevarse el palo hacia atrás, ¿sí? Todo lo que usted más pueda aguantar, porque yo sé que uno cuando está recién operado, wow, cualquier movimiento es extremadamente doloroso. Así que la idea es, si usted ya tiene ahí su soporte, empezar poco a poco, como si estuviéramos trabajando la cintura para reducirla, pero la idea es trabajar los oblicuos, trabajar la parte lumbar, trabajar los abdominales, ¿sí? Porque es que esta área, cuando ustedes empiezan a hacer esto, ustedes van a sentir como un calorcito, como que se empieza a reactivar, ¿sí? Y obviamente como tenemos esas piezas, yo por ejemplo tengo una pieza de titanio en mi parte de lumbar y 8 tornillitos, yo cada vez que hago esto es como si lo estuviera reajustando y se siente. Yo cada vez que hago este tipo de movimientos es como si fuéramos a trabajar por vanidad solo cintura. No solamente va a ser que tengamos y disminuya la cintura, sino que además vamos a fortalecer lo que son las abdominales, los músculos abdominales, los oblicuos y los músculos de la parte lumbar. ¿Por qué? Porque es que el core maneja todo lo que es la parte de arriba, los músculos que arrastra, que ayuda a moverse y también que ayuda y jala lo que son los músculos de las piernas y para poder, obviamente, nosotros poder caminar. Mis perros se enloquecieron. Dash y Max, les voy a dar. Ay, es que nunca me creen porque nunca les doy. Creo que es eso. Ok. Lo primero que vamos a hacer es buscar siempre la seguridad. O sea, si usted solamente se puede estar sentadito en la cama, que te acuñen con almohaditas, perfecto. Y que si hay alguien que te esté ahí supervisando, mejor todavía, porque al comienzo pues se necesita muchísimo apoyo. Entonces la idea es con este palito de escoba empezar obviamente a mover la parte de arriba lo más suavecito que se pueda. Cada persona siente hasta dónde puede dar, ¿sí? Obviamente yo lo estoy haciendo así rápido porque ya para mí esto ya no es nada, pero empecé.
de cero, así como usted tal vez está ahí acostadito en su cama viendo este video. Esto es lo primero que usted debería de hacer si está sentadito, y para poder recuperarse, poder caminar, tenemos que fortalecer todos estos músculos. Entonces coja su palito de escoba, se sienta o se medio se sienta, se acuña usted mismo con sus almohaditas como usted pueda y empieza. La idea es que los hagamos, por ejemplo, 5 del lado izquierdo, 5 del lado derecho. O sea, la idea es que hagamos las mismas cantidades, pero lo que usted pueda aguantar. El tener el palito así puede ser algo tonto, ¿sí? Pero nos va a ayudar también a fortalecer estos musculitos de acá de la espalda. ¿Sí ven? Es extremadamente sencillo. Este de acá, poner los brazos en cada extremo, porque recuerde que nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestro balance, nuestro equilibrio. Obviamente al principio no va a ser fácil, pero intente todo lo que usted más pueda. Yo sé que va a ser muy suave, yo lo hago rápido ahorita porque pues ya llevo casi 7 años en esta recuperación. Así que bueno, para empezar pueden hacer esos dos ejercicios. Yo sé que van a quedar muertos con el solo hecho de levantar el palito, porque yo recuerdo que la energía en ese momento era escasa, pero poquísima, pues apenas para poder respirar por mí misma. Estos son 2 bolsas de frijoles, cada una es de, bueno, esta es de 900 gramos. La idea es que trabajemos con cositas que tenemos en la casa, ¿sí? Porque ya de por sí nuestras finanzas ya han sufrido bastante con todo este proceso. Así que bueno, si su esposa o usted, señora, tiene en su casita una librita de arroz o 2 libritas, la idea es que sea la misma cantidad ambos brazos, ¿sí? Me voy a poner por aquí. Ok, allí. La idea es, si usted se puede sentar así como estoy yo, voltearse no, pues ponerse boca, así como estoy yo, como se dice, hacia adelante, pues sí, hacia adelante, así como agachadito, y con las 2 bolsitas, la idea es llevar los brazos hacia atrás, o sea, esto hacia atrás, ¿sí? Esta es la idea, así empezamos a fortalecer estos músculos de acá, como el omóplato, todo ese músculo grande, y también vamos a aliviar muchísimos dolores, porque vamos a empezar mucho a usar los brazos, los hombros, los músculos de la espalda, y siempre terminan adoloridos al final del día. Ok, otro ejercicio es el mismo, pero ya sentados por acá, y la idea es subir y bajar al ritmo que usted pueda, ¿sí? Yo casi siempre hago rápido porque a mí me gusta, además estoy quemando grasa en la espalda, y de todas formas seguir fortaleciendo los músculos de mi espalda. Pero si puede con una hacer, descanse lo que usted pueda. Claro que hay que exigirle al cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo obviamente no quiere, pero usted tiene que meterse en la cabeza que tiene que hacerlo. Es lo poco que usted puede hacer ahorita, así que a meterle muchas ganas y lo que más puede. Bueno, entonces sería un segundo ejercicio. Y para fortalecer bracitos y esta parte de acá, los hombros. Ok, Dash, es que ladra a las ambulancias. Aquí lo cogen y suben y bajan. Suben y bajan. Nuevamente, todo lo que ustedes puedan. Si solamente pueden al menos cogerla aquí y no pueden más, listo, lo bajan. Pero ya es un comienzo, ¿sí? Si ya después usted puede subir un poquito, perfecto. Y ya poco a poco usted va a ir haciéndolo más rápido, así como pues obviamente yo lo hago. Yo lo hago de pie. Que nuevamente algo muy
ejercicios, pues obviamente ya de pie, pero todo eso que les estoy mostrando ahorita es para explicarles lo que yo hice cuando estaba en los comienzos de mi recuperación, ¿sí? No fue fácil, y esa es otra cosa que quiero hablarles a ustedes. No todo nos lo va a decir el médico, ni no todo nos lo va a decir la fisioterapeuta. Ustedes mismos tienen que empezar a buscar información, o sea, no esperen a que vayan hasta donde el médico. Bueno, me llegaron los regalitos. Esta es una ensaladita de cangrejos, vienen para toda la semana, entonces vienen así, las porcioncitas son personales para cada día, y unos jamoncitos. Esta noche, mis queridos amigos, me voy a llevar a mis perritos como ustedes saben, pues yo no salgo así. Esto es para si se está en el gimnasio o cuando hago mis ejercicios aquí en casa. Quiero agradecerles de antemano muchísimas gracias a todas las personas que me han comentado, que me han dicho cosas tan lindas, como me ayudan a mejorar mi ánimo. Yo sé pues que no soy una fisioterapeuta, no soy doctor, pero soy una sobreviviente de un accidente fatal casi, y de uno de los peores miedos que a veces tenemos nosotros, que es fracturarnos la columna. Así que soy una sobreviviente y soy una persona que ha tenido mucho éxito en esta recuperación, que aún falta tiempito para seguirme recuperando, pero voy en el camino correcto, y que yo lo que estoy compartiendo siempre es lo que a mí me ha servido, lo que yo he hecho durante esta recuperación, lo que yo he usado, y como recomendación personal, no esperemos a que los médicos nos informen sobre todo, porque pues son personas a veces también demasiado ocupadas con tantos pacientes, y a veces pues ellos nos dan la información necesaria, ¿no? Pero nosotros debemos estar lo más informados posibles, así que en sus manos también está, busque información, pregunte más, pregunte, por ejemplo, en estas páginas donde las personas se han recuperado de una lesión medular, pues, que han hecho grandes cambios, qué cosas han hecho, o no sé. Hay que preguntar, hay que informarnos más sobre lo que nos pasó, así comprendiendo lo que está ocurriendo en nosotros, pues vamos a empezar a buscar las mejores opciones para que nuestra recuperación sea cada vez mejor. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden darle like a los videos, suscribirse al canal, y gracias por los comentarios. Yo trato al máximo de contestar los que más pueda. En esta oportunidad, antes de irme, quiero saludar a 4 personas. Me encantaría nombrarlos a todos, pero pues a veces es un poquito difícil. En esta oportunidad quiero saludar a Mao Tequenta. Él es de Cali, Colombia. Un saludo, Mao. A Julie Mas, él me escribe de New York y me dice que la palabra chapeadora es como una palabra que se usa mucho en República Dominicana. Bueno, un saludo muy especial también para ti. A Jorge Paul y al señor Creek Dynamite. Un saludo muy especial, bueno, para estas personas y para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, y ya saben, háganle like a los videos, coméntenme. Si ustedes, por favor, saben más de este tema o de cosas que yo pueda hacer más en mi recuperación, por favor compártanlas, porque la idea de esto es que la gente, estando en su casa, porque es que en una recuperación uno en mayor parte de su tiempo va a estar en la casa o en un sitio de fisioterapia, pero la mayor parte uno está en la casita, y en la casita es donde más necesitamos tener opciones de cosas que se encuentran precisamente aquí, para no tener grandes gastos y empezar a utilizarlas para nuestra recuperación. Bueno, mi gente, un besito nuevamente y nos vemos pronto.